Capítulo 4. Congreso Nacional. Artículo 51. 1. El Congreso Nacional se compone de dos ramas, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad con esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. 2. La ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Composición de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Artículo 52. 1. La Cámara de Diputadas y Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley electoral respectiva determinará los distritos electorales y la forma de su elección. 2. La Cámara de Diputadas y Diputados se renovará en su totalidad cada 4 años. 3. La distribución de los escaños entre los distritos tenderá a la representación equitativa según la población del territorio electoral. Artículo 53. 1. El Senado se compone por miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá a lo menos una circunscripción. La ley electoral respectiva determinará el número de senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. 2. Los senadores durarán 8 años en su cargo y se renovarán por mitades cada 4 años en la forma que determine la ley electoral respectiva. Artículo 54. Para ser elegido diputado o senador, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 y 35 años de edad al día de la elección respectivamente, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a que pertenezca el territorio electoral correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años contados hacia atrás desde el día de la elección. Artículo 55. 1. Se entenderá que los diputados y senadores tienen por el solo ministerio de la ley su residencia en la región correspondiente mientras se encuentren en ejercicio de su cargo. 2. Las elecciones de diputados y senadores se efectuarán conjuntamente con la primera votación para elegir al presidente de la República. 3. Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 2 periodos. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Para estos efectos, se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. Con todo, en ningún caso se computarán como periodos sucesivos para la aplicación de la presente regla cuando se ha ejercido el cargo de diputado o senador de manera no consecutiva. 4. Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. 5. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. 6. Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado asociados a un partido político serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido que declaró su candidatura. 7. Para proveer las vacantes a que hace referencia los incisos 4 y 6, los respectivos partidos políticos deberán seguir los procedimientos establecidos en sus estatutos, los que contemplarán los mecanismos de consulta a los órganos internos que estos determinen. 8. El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse en este caso las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía. 9. El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante, el que no será considerado para el límite establecido en el inciso 3. 10. En ningún caso procederán elecciones complementarias. Artículo 56. 1. No será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. 2. Corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral actualizar cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento y en los plazos establecidos en la ley electoral. 3. La Cámara de Diputadas y Diputados estará compuesta por miembros elegidos en distritos plurinominales. En cada uno de estos distritos se elegirán entre 2 y 6 escaños, de acuerdo con un sistema previamente establecido por la ley electoral. 4. Solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectivo, tendrá derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara.
Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados de manera proporcional al número de votos obtenidos por ellos en el respectivo distrito electoral. 5. A los independientes que integren una lista de partidos se les aplicarán las reglas del inciso anterior. 6. El cálculo de los porcentajes señalados se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados. Artículo 57. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados. A. Ejercer la potestad fiscalizadora. Para ello, la Cámara puede 1. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del ministro de Estado que corresponda dentro del plazo de 30 días contado desde que es recibida dicha comunicación. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado podrá solicitar, con el voto favorable de 1/3 de los diputados presentes, determinados antecedentes al presidente de la República y a los órganos de la Administración del Estado que determine la ley institucional del Congreso Nacional, quienes contestarán fundadamente por intermedio del ministro de Estado que corresponda dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los ministros de Estado. 2. Citar a un ministro de Estado a petición de al menos 1/3 de los diputados en ejercicio con el fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo ministro no podrá ser citado para este efecto más de 3 veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. La asistencia del ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación. 3. Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos 2/5 de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Si dicha solicitud no fuera aprobada por la Cámara, no podrá ser renovada sino después de 6 meses. Transcurrido dicho plazo, se podrá presentar nuevamente la solicitud en la medida que existan nuevos antecedentes que la justifican. El funcionamiento de una comisión especial investigadora no podrá extenderse por más de 60 días, prorrogable por otros 30. Vencido aquel plazo, elaborará su informe final dentro de 15 días contados desde la última sesión. Estas, a petición de 1/3 de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, las demás autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que tenga participación mayoritaria y quienes hayan ejercido dichas funciones en el último año que sean citados por estas comisiones estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten, salvo aquello que revista el carácter de reservado de conformidad con la ley. En caso de no comparecer, podrán ser sancionados por la Contraloría General de la República en conformidad con la ley. No obstante, las personas señaladas en el párrafo anterior no podrán ser citadas más de 3 veces a una misma comisión especial investigadora sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. La Ley Institucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones especiales investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas. B. Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 15 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. 1. Del presidente de la República por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse del país sin acuerdo de la Cámara. 2. De los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución. 3. De los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y del Contralor General de la República por notable abandono de sus deberes. Los magistrados no podrán en ningún caso ser acusados por el mérito de las resoluciones que dictaren. 4. De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. 5. De los gobernadores regionales, representantes del presidente de la República en las regiones y provincias y de la autoridad que ejerce el gobierno en los territorios especiales
judiciales a que se refiere el artículo 141 por infracción de la Constitución. La acusación se tramitará en conformidad con la ley institucional relativa al Congreso Nacional. Para declarar que ha lugar la acusación, se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. En caso alguno, procederá la orden de partido sobre esta votación. Solo las acusaciones referidas a los números 2, 3, 4 y 5 podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración de su cargo. Interpuesta dicha acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella. El acusado en tales casos quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los 30 días siguientes. En el caso de los ministros de Estado, será requisito previo para la interposición de la acusación constitucional haberse ejercido la facultad referida en el número 2 del literal A de este artículo. La persona afectada podrá designar a un abogado para su representación en todas las etapas de la acusación constitucional, pudiendo asistir e intervenir en las respectivas sesiones de sala y comisión. Atribuciones exclusivas del Senado. Artículo 58. 1. Son atribuciones exclusivas del Senado. A. Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados y Diputadas entable con arreglo al artículo anterior. 1. El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. Solo podrán participar de esta decisión quienes asistan a todas las sesiones en que se revise la acusación. 2. La Comisión de Diputados que sea designada por formalizar y proseguir la acusación en el Senado deberá estar integrada por 3 de los diputados que formularon la acusación. 3. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del presidente de la República y por los 4/7 de los senadores en ejercicio en los demás casos. En caso alguno procederá la orden de partido sobre esta votación. 4. Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. 5. El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo con las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. 6. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputadas y Diputados y condenados por el Senado solo pueden ser indultados por el Congreso Nacional. B. Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que puede haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo. C. Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. D. Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en caso del inciso 2 del artículo 20, así como la del inciso 2 del artículo 15. E. Prestar o negar consentimiento a los actos del presidente de la República o a las designaciones de las autoridades y funcionarios que éste propusiere, en los casos y en conformidad con el quórum que la Constitución o la ley requiera. Si el Senado no se pronunciare dentro de los 30 días después de pedido en la urgencia por el presidente de la República, el asunto se pondrá en votación por el solo Ministerio de la Constitución en la sesión de sala más próxima. La ley institucional del Congreso Nacional contemplará audiencias y otros mecanismos que favorezcan el escrutinio público del mérito del nominado. F. Otorgar su acuerdo para que el presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días o a contar del día señalado en el inciso 1 del artículo 92. G. Declarar por los 2/3 de los senadores en ejercicio la inhabilidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones, y declarar del mismo modo cuando el presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados, y en consecuencia admitirla o desecharla. El Senado tendrá 10 días para pronunciarse. H. Dar su dictamen al presidente de la República en los casos en que éste lo solicite. 2. El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos de gobierno ni de las entidades de que él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización. Atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Artículo 59. Son atribuciones del Congreso Nacional. A.
aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley y requerirá los quórum necesarios para la aprobación de los tratados conforme a las materias que estos regulen. 1. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. En la exposición de sus fundamentos señalará los efectos que las normas del tratado podrían tener sobre el ordenamiento jurídico nacional y la específica mención de aquellas que estimare autoejecutables. 2. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad con lo previsto en el propio tratado o en las normas generales del derecho internacional. 3. Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigencia no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria, los que en todo caso deberán ser informados a aquel. 4. Será necesario el acuerdo del Congreso para el retiro, denuncia o terminación de común acuerdo de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya tenido en consideración el Congreso al momento de aprobarlo. El Congreso deberá pronunciarse dentro del plazo de 60 días desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. En caso contrario, se tendrá por aprobado el retiro, la denuncia o terminación del tratado o reserva respectiva. 5. El retiro, denuncia o terminación de común acuerdo de los tratados que no hayan sido aprobados por el Congreso será informado a éste dentro de 15 días desde el ejercicio de la facultad. 6. Una vez que la denuncia, el retiro o terminación de común acuerdo produzca sus efectos en conformidad con lo establecido en el tratado internacional, este dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. 7. De conformidad con lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigencia, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. Esta obligación corresponderá tanto respecto de los tratados aprobados por el Congreso como de los que no requieren de dicha aprobación. 8. Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas, suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. 9. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al presidente de la República, con el fin de que durante la vigencia de aquel dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en el artículo 75. 10. El presidente de la República informará al Congreso de los acuerdos o soluciones alternativas de controversias a las que se hubiera arribado en órganos internacionales cuando estos comprometan cambios legales. En los casos que el Estado sea objeto de una demanda o denuncia ante organismos internacionales por presuntas vulneraciones de los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional conforme a este artículo y respecto del cual el presidente de la República tenga la intención de celebrar o acceder a un acuerdo o solución alternativa, deberá ser informado a ambas cámaras antes de su conclusión para su conocimiento. Con todo, el presidente de la República no podrá transigir o acordar la realización de acciones o adopción de medidas que excedan de las facultades que la Constitución le otorga. B. Pronunciarse cuando corresponda respecto de los estados de excepción constitucional en la forma prescrita por esta Constitución. Funcionamiento del Congreso Nacional. Artículo 60. 1. El Congreso Nacional se instalará e iniciará su periodo de sesiones en la forma que determine su ley institucional. 2. En todo caso, se entenderá siempre convocado en pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional. 3. La ley institucional del Congreso Nacional regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Artículo 61. 1. La Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado no podrá entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 2. Cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría. Artículo 62. 1. Durante el mes de julio de cada año, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados dará cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden.
2. El reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación. Artículo 63. Los ministros de Estado que acuerde la Cámara de Diputados y Diputadas o bien el Senado deberán concurrir al inicio de la legislatura a la comisión respectiva para exponer la agenda legislativa de su cartera para el año. Artículo 64. 1. La labor del Congreso Nacional recibirá apoyo técnico e independiente de la Biblioteca del Congreso Nacional y de la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio como servicios comunes a las dos ramas. 2. Corresponderá a la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio el análisis del impacto financiero y regulatorio de los proyectos de ley, así como el análisis de la ley de presupuesto. En caso alguno, la realización de este cometido podrá implicar el ejercicio de funciones ejecutivas o afectar las atribuciones propias del Presidente de la República o realizar actos de fiscalización. Artículo 65. Habrá un Consejo de Control Ético que podrá aplicar sanciones a los parlamentarios en caso de incumplimiento de sus deberes. La ley institucional del Congreso Nacional regulará la integración de este Consejo, que no podrá estar compuesto por autoridades ni funcionarios del Congreso Nacional, sin importar su forma de contratación ni de exclusiva confianza del Presidente de la República, así como las conductas reprochables, sanciones, procedimientos para aplicarlas y las demás materias relacionadas. Estatuto Parlamentario. Artículo 66. 1. No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores. A. Los ministros de Estado, los subsecretarios, los representantes del Presidente de la República en las regiones y provincias y los secretarios regionales ministeriales. B. Los gobernadores regionales, los alcaldes, los consejeros regionales y los concejales. C. Los miembros del Consejo del Banco Central. D. Los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces de los tribunales ordinarios y especiales. E. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales. F. El Contralor General de la República. G. Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. H. El Fiscal Nacional, el Fiscal Supraterritorial, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, y los comandantes en jefes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros de Chile, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. J. Los integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. K. Los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral. L. Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial. 2. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores a la elección. Sin embargo, las personas mencionadas en los literales G y L no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y en el caso en las indicadas en los literales F, H, I y K, el plazo de la inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. 3. Si las personas enumeradas en este artículo no fueren elegidas en la elección, no podrán volver al mismo cargo ni ser designadas para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto general. Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán de suspender sus funciones desde el momento de la inscripción de sus candidaturas y hasta el día de la elección. Artículo 67. 1. Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado, y en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. 2. Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital y en los cargos directivos de naturaleza gremial o vecinal. 3. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe. Artículo 68.
1. Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. 2. Esta disposición no rige en caso de guerra exterior, ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático, pero solo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador. Artículo 69. 1. Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentara del país por más de 30 días, sin permiso de la Cámara a que pertenezca o en receso de ella de su presidente. 2. Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o coaucionare contratos con el Estado, el que actuare como procurador o agente de gestiones particulares de carácter administrativo en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. 3. La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí mismo o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte. 4. Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe o intervenga de cualquier forma por sí o en representación de otra persona, natural o jurídica, ejerciendo acciones jurisdiccionales de cualquier naturaleza, salvo que haya sido directamente afectado u ofendido o lo hayan sido los parientes que determine la ley. También cesará quien ejercite cualquier influencia entre las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento. 5. Cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incita a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios violentos o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. 6. Quien perdiera el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 2 años. 7. Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley electoral señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de 3 años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. 8. Cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere esta Constitución, sin perjuicio de la excepción contemplada respecto de los ministros de Estado. 9. Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. 10. Cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. 11. Quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección incurriera en la causal del inciso precedente. 12. El conocimiento y resolución de estas causales de cesación será de competencia del Tribunal Calificador de Elecciones. Artículo 71. Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o de comisión. 2. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dicten las Cortes, podrá apelarse ante la Corte Suprema. 3. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva, con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 4. Desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Artículo 71. Los parlamentarios percibirán como única dieta por su labor parlamentaria la que determine la comisión a que se refiere el artículo 107, la que en ningún caso superará la percibida por un ministro de Estado. Para su determinación se considerará el buen uso de los recursos públicos y su proporción con las remuneraciones de otros cargos públicos o de representación popular
particular similares. De esta dieta se deducirán las inasistencias justificadas a sesiones de conformidad con la ley institucional respectiva. Artículo 72. Los diputados y senadores deberán observar una conducta parlamentaria intachable, de respeto mutuo y tener un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular. Artículo 73. 1. La ley institucional del Congreso Nacional establecerá las bases de una organización por bancadas en cada Cámara, los derechos y obligaciones que tienen los parlamentarios que las integren, así como las consecuencias de renunciar a ellas. 2. Los parlamentarios elegidos como independientes y que no hayan postulado asociados a un partido político deberán incorporarse a alguna bancada en conformidad con el reglamento de la Cámara que integren. 3. Asimismo, esta ley establecerá las normas especiales de probidad, transparencia, cuenta pública participativa y rendición de cuentas que se le aplicará a los parlamentarios. Materias de ley. Artículo 74. 1. Solo son materias de ley. A. Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra. B. Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social. C. Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. D. Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. E. Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país. F. Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en la literal C del inciso 1 del artículo 20. G. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración del Estado. H. Las que autoricen al Estado, a sus organismos, a los gobiernos regionales y a las municipalidades para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a las cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda el término de duración del respectivo periodo presidencial. Lo dispuesto en este literal no se aplicará al Banco Central. Y las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos, de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. J. Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas. K. Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. L. Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. M. Las que señalen la ciudad en que debe de residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. N. Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales. Ñ. Las que regulen honores públicos a los grandes servidores. O. Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de él. P. Las que autoricen la declaración de guerra a propuesta del Presidente de la República. Q. Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. R. Las que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en esta Constitución. S. Toda otra norma de carácter general y obligatoria que establezca las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Artículo 75. 1. El Presidente de la República podrá solicitar autorizar al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. 2. Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones, plebiscitos, como tampoco a materias que se vinculen directamente con derechos y libertades fundamentales o que deban ser objeto de leyes institucionales o de quórum calificado. 3. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional, del Banco Central, del Ministerio Público ni de la Contraloría General de la República. 4. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. 5. Asimismo, el Presidente de la República, dentro de los primeros 3 meses después de asumir en el cargo, podrá dictar disposiciones
disposiciones con fuerza de ley que modifiquen el número y denominación de los ministerios y la dependencia de sus servicios públicos. En caso alguno, podrá implicar una reducción del número de funcionarios, un menoscabo en sus derechos o remuneraciones, un cambio en su dependencia jerárquica directa, un aumento en el gasto público, ni un aumento en el número de ministerios establecidos en la ley. 6. La Contraloría General de la República le corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. 7. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. 8. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad podrá introducir los cambios de forma que sean indispensables sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. Formación de la ley. Artículo 76. 1. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputadas y Diputados o en el Senado por mensaje que dirige el presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. 2. Los mensajes del presidente de la República serán suscritos por el ministro respectivo y podrán también serlo por no más de 10 diputados o 5 senadores. 3. El presidente de la República podrá someter a consideración de las respectivas comisiones de ambas cámaras las ideas matrices de un mensaje que aún no haya ingresado a tramitación. Las comisiones elaborarán un informe conjunto que deberá realizar recomendaciones en el plazo de 60 días y tras un periodo de audiencias públicas. 4. Las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración del Estado y sobre reclutamiento, solo pueden tener origen en la Cámara de Diputadas y Diputados. Las leyes sobre amnistía, sobre indultos generales, sobre administración y gobierno regional y local, municipalidades y sobre la división política y administrativa, solo pueden tener origen en el Senado. 5. Los proyectos de ley cuyo objeto sea la codificación serán informados por una comisión bicameral y votados en las salas de la Cámara según el procedimiento que establezca la ley institucional del Congreso Nacional. Artículo 77. 1. La ley institucional del Congreso Nacional determinará la información que deberá acompañarse al momento del ingreso de los mensajes y mociones, la que en todo caso deberá incluir un informe de impacto regulatorio y un informe de gasto fiscal cuando sea procedente. 2. Salvo acuerdo unánime en contrario de la respectiva comisión o cámara, el ministro a cargo deberá asistir a la sesión de la comisión respectiva en la que se inicia el estudio de un mensaje o moción patrocinada de una materia correspondiente a su ministerio, así como a la sesión de la sala cuando dicho proyecto esté en tabla para ser votado. En caso de no comparecer, se aplicará la sanción establecida en la ley institucional del Congreso Nacional. 3. Las leyes institucionales de los órganos constitucionalmente autónomos solo podrán ser modificadas oyéndolos previamente. La ley que regula la función jurisdiccional de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema. Tratándose de las leyes relativas al nombramiento, formación de jueces, así como la gestión de administración del Poder Judicial, deberá oírse previamente al órgano respectivo. Asimismo, solo podrán modificarse las leyes institucionales de los gobiernos regionales y de las municipalidades, y aquellas leyes que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país, oyendo previamente a un representante del Consejo de Gobernadores o de los consejos de alcaldes según corresponda. 4. Los órganos cuya opinión sea requerida de conformidad con el inciso precedente deberán pronunciarse dentro del plazo de 30 días contado desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente. Si el presidente de la República hubiera hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia al órgano. En dicho caso, el órgano deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva. Si el órgano no evacuare la consulta dentro de los plazos aludidos, se tendrá por cumplido el trámite. Artículo 78. 1. Corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país o con la administración financiero-presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuestos y con las materias señaladas en los literales L y O del artículo 74. 2. Corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para a. Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos y otras cargas públicas de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. B. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. C.
contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que pueda comprometer el crédito o las responsabilidades financieras del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos. D. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración del Estado y demás organismos y entidades anteriormente señalados, con excepción de los cargos indicados en el artículo 107, como asimismo establecer días feriados, fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlo, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. E. Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. F. Las que establezcan las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva. 3. El Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República. 4. Las mociones e indicaciones que versen sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República serán declaradas inadmisibles por la mesa directiva de la Cámara o por quien ejerza la presidencia de la Comisión según corresponda. La declaración de admisibilidad podrá ser enmendada con los votos favorables de la mayoría de los integrantes en ejercicio de la Cámara o de la Comisión respectiva. La declaración de inadmisibilidad, en tanto, podrá ser enmendada con los votos favorables de los 4/7 de los integrantes en ejercicio de la Cámara o de la Comisión respectiva. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional para conocer del asunto. 5. No podrá el Congreso, en la tramitación del proyecto de presupuestos ni en cualquier otra iniciativa, aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Artículo 79. 1. Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, del mismo quórum que se exige para aprobar una reforma constitucional. 2. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley electoral o desarrollen el sistema electoral público o los sistemas electorales aplicables a los cargos de elección popular requerirán para su aprobación, modificación o derogación del voto conforme de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. 3. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley institucional o de quórum calificado se aprobarán, modificarán o derogarán por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. 4. Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 81 y siguientes. Artículo 80. 1. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional no después del 30 de septiembre de cada año, y si el Congreso no lo despachare dentro de los 60 días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República. 2. El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. 3. La ley de presupuestos podrá modificar leyes permanentes solo cuando tales modificaciones provengan del mensaje o indicaciones presentadas por el Presidente de la República durante su tramitación, siempre y cuando incidan en la forma de ejecutar los gastos que establece la propia ley o contengan alcances o limitaciones en el empleo de recursos públicos. 4. Las estimaciones del rendimiento de los recursos que consulta la ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquier otra iniciativa de ley corresponderá exclusivamente al Presidente de la República, previo informe de los organismos técnicos respectivos. 5. Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso Nacional fuese insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. Artículo 81. El proyecto que fuera desechado en general en la Cámara de Origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y si ésta lo aprueba en general por los 2/3 de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los 2/3 de sus miembros presentes.
Artículo 82. 1. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. 2. El presidente de la República podrá delegar en uno o más ministros conjuntamente la facultad de hacer estas adiciones o correcciones para un proyecto determinado, las que deberán ser suscritas por orden del presidente de la República. 3. Aprobado un proyecto de la Cámara de Origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión. Artículo 83. 1. El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara Revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, lo que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de Origen y para ser aprobado, tanto en esta como en la Revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas, salvo que conforme a esta Constitución se establezca un quórum distinto para su aprobación. 2. Si la comisión mixta no llegara a acuerdo o si la Cámara de Origen rechazara el proyecto de esa comisión, el presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los 2/3 de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó y solo se entenderá que los reprueba si concurren para ello las 2/3 partes de sus miembros presentes. Artículo 84. 1. El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a la de su origen, y en esta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el quórum que corresponda. 2. Si las adiciones o enmiendas fueran reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá de la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas cámaras, o si alguna de las cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de Origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de Origen rechazare las adiciones o modificaciones por los 2/3 de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad, pero si hubiere mayoría para el rechazo menor a los 2/3, el proyecto pasará a la Cámara Revisora y se entenderá aprobado con el voto conforme de las 2/3 partes de los miembros presentes de esta última. Artículo 85. Aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al presidente de la República, debiéndose indicar sus autores, si corresponde a un tratado internacional o a una reforma constitucional, o si contiene materias de su iniciativa exclusiva. El presidente, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. Artículo 86. 1. Si el presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de Origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. 2. En ningún caso se admitirán las observaciones aditivas que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Las observaciones supresivas y sustitutivas serán siempre admisibles. 3. Las cámaras deberán aprobar las observaciones y si así lo hicieren, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente de la República para su promulgación. 4. Si las dos cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobada por ellas, se devolverá al presidente de la República para su promulgación. 5. Con todo, deberán respetarse en los casos que correspondiere los quórums señalados en el artículo 79. Artículo 87. 1. El presidente de la República podrá hacer presente la urgencia de un proyecto en uno o todos sus trámites y en tal caso la Cámara respectiva deberá discutir el proyecto y pronunciarse dentro de los plazos que establezca la ley institucional del Congreso Nacional, los que en ningún caso podrán superar los 60 días. 2. La determinación del plazo corresponderá a hacerla a propuesta del presidente de la República a la Cámara en la que se encuentra radicado el proyecto de ley en conformidad con la ley institucional del Congreso Nacional. 3. No obstante, cualquiera de las cámaras podrá acordar que el plazo de la urgencia de un proyecto quede suspendido mientras estén pendientes en la comisión que deba informarlo 2 o más proyectos con urgencia. 4. El incumplimiento de la urgencia generará las sanciones, incluidas las pecuniarias que establece la ley, las que recaerán sobre los presidentes de comisión o corporación que debieron haber puesto el proyecto en discusión o votación según corresponda. Artículo 88.
El 1 de junio de cada año, el presidente de la República informará al país hasta 3 proyectos de ley que integrarán la agenda legislativa prioritaria, los que deberán ser puestos en votación y terminar su tramitación legislativa en el plazo máximo de un año contado desde que se informa dicha agenda. Su forma de tramitación y los plazos de cada trámite serán acordados por los presidentes de las cámaras y de las comisiones que correspondan a cada proyecto. En caso de incumplimiento de los plazos acordados para su despacho de las comisiones por el solo Ministerio de la Constitución, el proyecto será puesto en votación en la sala correspondiente en su última versión, sin que sea posible que ésta conozca o vote cualquier otro. Artículo 89. 1. Si el presidente de la República no devolviera el proyecto dentro de 30 días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. 2. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contando desde que ella sea procedente. El decreto promulgatorio podrá ser firmado por uno o más de los parlamentarios que suscribieron el mensaje o la moción. 3. La publicación será dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 4. Una vez publicada la ley, ningún tribunal podrá conocer acciones o recursos fundados en eventuales vicios de forma suscitados durante la tramitación del proyecto de ley.